El confinamiento o cuarentena a la que están sometidas muchas personas del mundo occidental y asiático a causa del coronavirus ha tendido a ser transversal la conversación sobre cómo pasar este periodo de encierro. Se trata de una medida que se toma por razones sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, pero que puede causar varios trastornos en grupos familiares, sobre todo cuando hay que compartir espacios y tareas domésticas junto con las labores o los estudios. Tema que analizamos con Felipe García, académico de la Universidad Santo Tomás y director general de CESIS. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por acompañarnos acá en este programa. Primero que todo, preguntarle cómo se puede enfrentar este confinamiento, lo que estábamos hablando. Hay personas que lo han tenido que hacer a la fuerza, cientos y miles de personas, y obviamente es algo que nos saca un poco de nuestra rutina habitual. Sí, por supuesto, esto que está ocurriendo es algo que no había ocurrido antes, es decir, que la población o las personas, las familias permanezcan en un espacio juntos durante tanto tiempo y en forma obligada. Es algo obviamente novedoso para la gente, que mucha gente o personas no saben cómo enfrentar, ¿ya? No es lo mismo que estar de vacaciones, en invierno o en un fin de semana, ¿no? Hay muchas diferencias e insisto que muchas personas obviamente no han vivido esto jamás. Felipe, antes de entrar a cómo funciona con una familia o con más personas dentro del hogar, a nivel personal, individual, ¿cómo esto nos podría afectar y cómo debemos enfrentarlo? Sí, a nivel individual yo creo que va a haber una diversidad de respuestas, ¿no? Hay personas que son más fácilmente adaptables a los cambios y probablemente van a hacer cambios en su rutina que facilite el estar salvaguardado en un espacio durante tanto tiempo, ¿no? Pero hay otras personas que son o tienen más dificultades para adaptarse, que no aceptan los cambios, que tienen quizá algunas características de mayor rigidez, ¿no? Y que probablemente lo van a pasar bastante mal. Ya, en general, esto tiene que ver con encierro, con aislamiento y en algunos casos también con hacinamiento. Y los estudios previos al respecto muestran que efectivamente hay mayor tendencia, por ejemplo, a tener síntomas depresivos o lo más común que se menciona es irritabilidad. Obviamente la irritabilidad es uno de los temas más relevantes porque se está en convivencia con otros y por lo tanto puede afectar las relaciones familiares y de pareja. Chile tiene cifras alarmantes en relación a la salud mental, según la ONG Mente Sana. El año pasado publicó un informe donde mencionaba que más de 1 millón de chilenos tienen ansiedad y cerca de 850.000 personas sufren depresión. ¿Qué hay que hacer en este caso, obviamente, de confinamiento y a qué hay que prestarle atención en estos casos? Bueno, hay hartas cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay hartas sugerencias que se pueden mencionar. Una de ellas es considerando el espacio pequeño que tenemos muchos en el lugar donde estamos habitando, igual es posible hacer, por ejemplo, actividad física, ¿ya? Actividad física como ejercicio de yoga, meditación, relajación, respiración, de tal manera que a través de estos ejercicios se puede, por ejemplo, reducir los niveles de estrés o de ansiedad, o también mantenerse activo, haciendo cosas, ¿no? Cosas como algunas habilidades que algunas personas tienen para hacer manualidades, para cocinar, o incluso el teletrabajo que tiene de dulce y a gras, de dulce, porque también nos mantiene un sentido de competencia y además de mantenerse ocupado, pero de a gras porque obviamente implica también una carga adicional y que a veces no es fácil compatibilizar con otras demandas que uno tiene en el hogar, por ejemplo, el cuidado de los niños. Hablando también en relación a los niños, muchas papás, ¿no? Están en las casas, están ahí con los menores de edad dando vueltas, mientras que las personas están haciendo esta especie de teletrabajo. ¿Cómo se puede organizar el tiempo para no desesperarse, para no volverse loco además? Me imagino que uno también necesita el espacio propio, el tiempo propio, pero debe ser muy difícil cuando se está en cuarentena. Efectivamente, una de las sugerencias más comunes que uno ve en las redes es organizar el tiempo y organizar el horario. Yo creo que eso efectivamente es importante. Hay que organizar el espacio, organizar los horarios de los adultos, de los niños. Una de las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, es tener horario de despertar diferido, ¿no? Que los adultos despierten más temprano y se activen más temprano para realizar algunas tareas domésticas o de trabajo y que luego cuando despierten los niños se turnen en el cuidado de los niños, que tampoco sobrecargar a uno de los padres o a alguno de los cuidadores en que esté todo el tiempo con los niños para que la otra persona adulta pueda también trabajar. Sin embargo, una cosa fundamental acá es que hay que ser flexible, es decir, si bien tenemos una organización que nos va a permitir llevar una rutina más o menos estable,
esta cosa es muy cambiante. Y en cualquier momento puede alguien de la casa enfermar o llegar otra demanda o lo que ha ocurrido ahora, que por ejemplo el confinamiento obligatorio, toques de queda, y por lo tanto la organización que uno puede planificar no necesariamente se va a llevar a cabo. Y por lo tanto es muy importante que las familias no se estresen tampoco por esto, que sean capaces de cambiar la rutina, ¿ya? Hay una sobrecarga importante, por ejemplo, los que tienen niños, por las tareas que les mandan desde los colegios, escuelas al hogar, ¿no? Y por lo tanto tienen que hacer trabajo, tienen que además hacer la tarea de los niños y además hacer las tareas domésticas, entre otras cosas. Y si los cuidadores adultos no se distribuyen bien las tareas, evidentemente más de algunos se va a sobrecargar. Pero ahí yo insisto de que hay que ser flexible, hay que también ser pausado. Yo sé que los colegios esperan que en el hogar se avance en forma significativa en el aprendizaje, pero tampoco es para volverse loco. O sea, de todas maneras hay que saber mantener un ritmo que no afecte tampoco las relaciones que nosotros tenemos con nuestros hijos. ¿Qué tan importante es mantener estos hábitos diarios, por ejemplo, levantarse temprano, comer a cierta hora, tener cierta actividad en la tarde? Porque además, obviamente, con esto se pierden ciertos hábitos de salir a caminar o salir a trotar, juntarse con los amigos, por ejemplo. Y uno puede tender a desordenarse un poco, levantarse más tarde, quedarse esta tarde también viendo películas. ¿Qué tan importante es mantener los hábitos diarios, aunque sea adentro del hogar? Sí. Ese es uno de los efectos fundamentales de lo que está ocurriendo, ¿no? Que es el cambio significativo en el estilo de vida. La gente durante este periodo, que ya sabemos que va a durar unos buenos meses, no va a hacer las mismas rutinas que tenía anteriormente. Y por eso es importante esta capacidad de adaptarse y de ser flexible. Y lo que tú planteas es sumamente relevante, porque una de las cosas que nos va a permitir no caer en el desánimo, por ejemplo, es mantener justamente una rutina de levantarse temprano, de vestirse, de no quedarse en pijama, de realizar algunas actividades, algunas planificadas y otras no, el mantener contacto con otras personas importantes a través de las redes sociales, entre otras cosas, ¿ya? El mantenerse ocupado probablemente es una de las fórmulas más relevantes para poder pasar este periodo. ¿Cómo crees tú, o crees tú que es vital, por ejemplo, mantener ese contacto con personas, aunque sea a través del celular, a través de Skype, como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo? ¿Crees tú que es vital justamente para el ánimo? Las redes sociales de apoyo son sumamente relevantes y los lazos familiares y de amistad son sumamente relevantes para pasar cualquier proceso de estrés, ¿ya? Y lamentablemente, debido a que ya no podemos tener un contacto cara a cara, la tecnología viene a nuestra ayuda y nos permite contactarnos a través de redes sociales, ¿ya? Las personas de tercera edad están confinados, ¿no? Y probablemente aún más aislados porque corre más riesgo. Y por lo tanto a los adultos mayores también hay que enseñarles a usar algunas redes sociales básicas, ¿no? Para poder mantener algún tipo de contacto con su familia, con sus amigos, con sus conocidos. Hay algunas redes sociales bastante simples con el cual uno puede formular una videollamada. ¿Cómo cuáles? Entre ellos WhatsApp, por ejemplo. WhatsApp es muy simple hacerlo. Otras más complejas como Skype. Pero las que son simples, perfectamente las personas de tercera edad pueden aprenderlas para poder mantener ese contacto. Ya una de las sensaciones también muy comunes en la tercera edad, más allá de lo que estamos viendo ahora, es la sensación de soledad. Y obviamente eso se va a incrementar con lo que está ocurriendo y de ahí la relevancia de mantener un contacto cotidiano con las personas que son importantes. Tú mencionabas también algo sumamente importante. Yo creo que las personas más jóvenes, obviamente no les dificulta tanto la tecnología, ¿no? Pero para las personas que son mayores de edad, esto del tema del teletrabajo, de estar en las casas, de tener más contacto, ¿no? Con distintas pantallas, debe ser sumamente difícil. Eso puede ser una buena instancia también para aprender y también para modernizarse, ¿no? ¿Cuáles son las otras instancias donde nosotros podemos aprovechar este tiempo en casa e innovar, ¿no? O aprender incluso con cursos online? No sé si tú me podrías complementar un poco esa información. Sí, lo que pasa es que hay hartas hoy día plataformas, el mismo YouTube, que también es muy fácil de manejar para las personas de tercera edad, donde pueden aprender cosas, más allá de ver series o películas, que obviamente es bastante entretenido y si es acompañado mejor. Pero aparte de eso uno puede aprender muchas cosas del interés de uno. Hay tutoriales para cocinar, para manualidades, hay tutoriales para investigar, ¿no? Hay tutoriales para realizar una serie de acciones que son importantes y que uno puede aprovechar de aprender. En el fondo, la vida sigue, aunque estemos confinados, y siempre es posible aprender nuevas habilidades y nuevos conocimientos.
Felipe, te quiero plantear otra situación y a raíz de lo que también he leído mucho en Twitter, de que personas dicen, por ejemplo, que ya tener una relación con tal persona dentro de la casa tantas horas ya lo está volviendo un poco locos porque no están acostumbrados, y muchas personas tienen problemas justamente familiares, internos, y ahora están obligados a estar juntos gran cantidad de horas. ¿Cómo se hace, cómo se lleva este tipo de relación? Hay que hacer a veces una especie de tregua, ¿no?, para que el ambiente sea un poco más llevadero. ¿Cómo lidiamos con esas situaciones, Felipe? Efectivamente, hay varias cosas que se pueden hacer. En primer lugar, obviamente repartirse muy bien las funciones y las responsabilidades del hogar, no sobrecargar más a uno que a otro, porque eso es evidentemente un tema de roce relevante, ¿no? Otra cosa es respetar los espacios personales. De repente uno también necesita un espacio para leer algo, para comunicarse con algún amigo personal, etcétera. Y la otra miembro de la pareja debería apoyar esto y hacer, por ejemplo, siempre el tema del cuidado de los niños, hacerse cargo en ese tiempo para que cada uno tenga un espacio personal. Pero lo otro que tú planteas también es muy relevante. Hay personas al interior de una familia que pueden traer un conflicto previo, que no solamente puede ser la pareja, puede ser la madre con su hijo adolescente o alguien más, y es tremendamente relevante en este periodo hacer alguna tregua o un pacto, ¿no?, un pacto de paz, por llamarlo de alguna manera, para suspender, ya quizás no resolver, pero sí suspender el afrontamiento de estas dificultades hasta pasar el peligro. Hasta los peores enemigos en la historia han sido capaces de unirse para enfrentar un peligro común. Y hoy día estamos enfrentando un peligro común, y yo creo que mucha gente que tiene la altura de mira, que tiene la madurez emocional, es capaz de llegar a este pacto y por lo tanto poder realizar todas las acciones y mantenerse unidos, cohesionados por el bienestar de la familia, ¿no?, el bienestar de los niños y de cada uno de los miembros. Incluso puede ser una buena instancia para la reconciliación familiar. También puede ocurrir, ¿no?, pero no debe sentirse presionada la familia para esa reconciliación. Pero sí, una de las cosas también importantes, ya que tú lo mencionas, es realizar actividades que mejoren la cohesión y el clima familiar, sin duda. Por ejemplo, ver series juntos y comentarlas, cocinar juntos, hacer juegos de mesa, hacer algunos juegos que implican actividad física, como ponerse a bailar, varias cosas que se pueden hacer que incrementen el clima familiar y por lo tanto mejoren el ánimo y las emociones positivas al interior de la familia y de la pareja. Felipe, nosotros estamos hablando muy del presente, ¿no?, de cómo las personas hoy tienen que lidiar en sus casas. Ahora, justamente esta noche más bien, comienza la cuarentena en 7 comunas de la región metropolitana. Pero te quiero preguntar más allá, luego de que pase toda esta cuarentena, que ya no sabemos cuánto va a extenderse estos periodos de aislamiento y todas estas medidas a raíz de la pandemia, ¿qué pasa después? ¿Cómo manejamos el estrés que nos ha provocado toda esta situación para volver a una vida que teníamos antes, que ha sido duramente interrumpida con toda esta crisis sanitaria? Esa es una preocupación importante que tenemos los profesionales de salud mental hoy en día y que nos convoca también a reunirnos entre nosotros, ¿no? Estamos formando muchos grupos porque necesitamos, por un lado, afrontar lo que está ocurriendo hoy día, es decir, todo lo que tú mencionas, por ejemplo, respecto al encierro, o otra cosa importante que está ocurriendo hoy día en la sobrecarga en los equipos de salud, por ejemplo, que también hay que afrontarlo, a ver cómo trabajamos la salud mental de ellos. Pero otra cosa importante es lo que se viene después. Cuando esto ocurre, cuando esto pasa, vamos a tener algunos fenómenos, por ejemplo, muchas personas con síntomas postraumáticos, porque esto efectivamente es un trauma. Si uno piensa qué define un trauma, es un evento que provoca mucho miedo, mucha emoción muy intensa y que además representa un riesgo para la vida. Y lo que estamos viviendo hoy día es eso, ¿ya? Y por lo tanto puede que, si bien la mayor parte de la gente es resiliente y por lo tanto es capaz de seguir luchando a pesar de lo que le ocurre, hay un porcentaje también que sufre síntomas postraumáticos y que tenemos que abordar. Y el segundo aspecto, que también yo creo que va a ser mayoritario, es el duelo, porque claro, hoy día en Chile tenemos pocas muertes, pero si proyectamos lo que ha ocurrido en Italia y España, puede que en Chile, en donde en general hemos sido bastante tardíos en responder, a pesar de lo que dicen algunas personas, hemos sido muy tardíos en responder, es probable que tengamos niveles similares si no hacemos cosas hoy día. ¿Responder con medidas sanitarias, Felipe? ¿Cómo dices tú? ¿Responder con medidas sanitarias? ¿A eso te refieres tú? Responder con medidas sanitarias, responder también con algunas acciones que a lo mejor no son muy populares para el gobierno, como lo que muchos alcaldes piden, ¿no?, que es la cuarentena total, entre otras cosas, ¿ya? Hoy día veía las noticias de que hay empresas que obligan a sus trabajadores a seguir yendo debido a que no está prohibido, ¿ya?
y eso representa un riesgo importantísimo, y yo creo que aquí los que tienen que tomar decisiones tienen que hacerlo ya. Sí. Siento, mi impresión es que tenemos en este caso un gobierno reactivo, o sea, que reacciona a cómo se va agravando la situación en el país, y no proactivo, o sea, que no se anticipa a. Y si seguimos así, yo creo que lo que viene en términos de trauma y de duelo va a ser importante. Bueno, sí, en todo caso, de todas maneras, tenemos que estar preparados para eso. Sí, es que justamente lo importante, no hay que dejar el lado emocional en todo esto, aparte que no solamente la crisis sanitaria, sino que desde antes con el estallido social, realmente la sociedad chilena ha vivido meses bastante difíciles, así que hay que estar muy atentos a eso. Te quiero agradecer por tu tiempo y por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.